los templarios son la orden de los pobres caballeros de Salomón. De hecho, el sello de la orden templaria son 2 caballeros subidos a un mismo caballo, ¿no? Como forma de dar a entender, pues sí, que efectivamente eran pobres hasta el punto de que... Eso no es lo que dicen, ¿no? Efectivamente. Tenían una serie de ritos y de prácticas esotéricas que se puedan demostrar. Y luego sí que es verdad que tuvieron un final muy impactante. Hablamos así fuera de micrófono sobre los templarios. Ajá. A ver, explícame un poco. ¿Ellos realmente tenían tanto poder? Con los templarios pasa algo que ocurre también con todo el tema del Grial, ¿no? Que ocurre también con los vikingos que has mencionado tú, ¿no? Que al final casi la imagen que tenemos de ellos es más una imagen de novela que una imagen real, una imagen ajustada a una realidad histórica, una imagen ajustada a lo que conocemos de ellos a través de los documentos. Pero esto viene lo que estás diciendo por esa información que nos dan los hay historiadores que nos lo dan como una novela para que lo podamos entender. Sí, y además es que quiero decir que al final sí que es verdad que son personajes y son grupos que son muy golosos para hacer novelas, para hacer películas, eso es perfectamente lógico, ¿eh? Y lo que digo, pasa también con los vikingos, pasa con el propio Imperio Romano, ¿no? Que muchas veces la imagen que tenemos de Roma pues es casi más la que vemos en las películas que lo que podamos conocer a través de documentos, a través de la arqueología o a través de lo que los historiadores nos digan pues en esas publicaciones que, como tú bien has dicho, a veces son demasiado complejas y además es muy difícil que lleguen al gran público, ¿no? Entonces, con los templarios, por ir al grano, surgen a finales del siglo XI, después de la Primera Cruzada, como una orden de caballería, es decir, una serie de guerreros jurados con un componente casi monástico, digamos, con una obediencia religiosa firme al papado, con el objetivo fundamental de defender Tierra Santa, de defender aquellos lugares importantes para la cristiandad que se han conquistado en las cruzadas. La Primera Cruzada, pero bueno, su desarrollo llega hasta principios del siglo XIV. Entonces, luego si quieres vemos un poco cómo fue su final, porque es muy interesante. Es muy interesante, sí. Respecto a tu pregunta sobre el poder que llegaron a acumular, bueno, pues sí que es verdad que sobre todo en los siglos XII-XIII, que son los siglos de mayor desarrollo del feudalismo como sistema económico, pues los templarios alcanzan unos niveles de riqueza, unos niveles de digamos, de extensión territorial de sus señoríos y una capacidad de actuar casi como financieros de muchas monarquías europeas, que es cierto que, bueno, tienen difícil parangón con cualquier otra orden militar que conozcamos, ¿no? Muchos nobles franceses, por ejemplo, pues los Montfort, Simón de Montfort es un personaje clave en el siglo XIII, conquistando casi todo el sur de Francia en nombre de la corona francesa, ¿no? Porque antes eran señoríos independientes. Pues eso, muchos nobles participan en la Orden del Temple, entonces, bueno, hay muchos, de nuevo, nobles, incluso burgueses, que dejan sus bienes una vez mueren en testamento a la Orden del Temple, entonces sí que es verdad que alcanzaron una capacidad, una riqueza y una capacidad económica muy importante, que por otro lado probablemente tenga mucho que ver con su final. Esto contrasta también con, bueno, la imagen que los propios templarios querían dar de sí mismos, ¿no? Los templarios son la orden de los pobres caballeros de Salomón. De hecho, el sello de la orden templaria, si alguien lo ve, se puede buscar en internet, que está por todas partes, son 2 caballeros subidos a un mismo caballo, ¿no? Como forma de dar a entender, pues sí, que efectivamente eran pobres hasta el punto de que... Eso no es lo que dicen, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa que, bueno, pues ese discurso que se genera sobre los templarios ya en su época tiene poco que ver con la realidad, que efectivamente pues llegaron a ser una orden militar muy poderosa. A partir de ahí, ¿son los templarios una orden secreta enfrentada a los asesinos, ¿no? Como en el videojuego y tal? Bueno, pues eso ya es más difícil de demostrar, por no decir imposible. Tenían una serie de ritos y de prácticas esotéricas que se puedan demostrar. Realmente no. Funcionaban, en fin, como una orden de caballería más, igual que la orden del Hospital de Jerusalén, o orden de San Juan, u orden de los Caballeros de Malta, que ha tenido un desarrollo que llega prácticamente hasta nuestros días. Funcionaban también de una forma muy similar a la de las órdenes militares que surgieron en la península ibérica para organizar, digamos, la conquista de los territorios que estaban en poder musulmán. Pues estoy pensando en la orden de Calatrava, Santiago, etc. Pero vamos a lo mismo. ¿Qué es lo interesante sobre los templarios? ¿Lo que ocurrió con ellos en realidad o los discursos que se generan sobre ellos? Bueno, ambas cosas, digamos, ¿no? Y luego sí que es verdad que tuvieron un final muy impactante. Eso no sé si quieres saber un poco más, porque la verdad que sí, tiene, dale. tiene bastante gracia y tiene
bueno, tiene bastante interés y tiene además bastante relación con lo que hemos venido hablando hasta ahora. Bueno, los templarios a principios del siglo XIV sufren una serie de juicios por parte, instigados seguramente por los reyes franceses, casi más que por el papado, pero también por el papado. Hay que pensar que Clemente V, que era el papa en ese momento, es un papa que, bueno, no empieza él, porque ya desde la reforma gregoriana, que es bastante anterior, ya el papado, digamos, que empieza a coger fuerza y empieza a tratar de extender su poder sobre todos los reinos europeos. Está la época de los güelfos y los gibelinos en Italia, ¿no? Con enfrentamientos entre facciones dentro de las propias ciudades italianas, entre los que apoyan al papado y los que apoyan al imperio, que el imperio se entiende que es el Sacro Imperio Romano-Germánico, que bueno, realmente nunca tuvo capacidad real de crear un imperio universal en Europa, ni mucho menos, pero bueno, sí que es verdad que funcionaba al menos en un plano ideológico como un referente universal, ¿no? Político. Bueno, pues el papado a principios del siglo XIV está cogiendo cada vez más poder, los estados europeos también van modernizándose, van intentando fortalecer sus estructuras, y allí es donde encontramos el juicio a los templarios. Es decir, una orden militar que tenía posesiones prácticamente en toda Europa occidental y mucha riqueza, que de repente se ve envuelta en un juicio con acusaciones típicas, pues, sodomía, brujería, herejía. Pero eso es lo que le decían que eran las acusaciones. Las acusaciones que tanto, pues eso, el rey francés como el papado, digamos, vertieron sobre los templarios, ¿no? Hubo una serie de juicios por toda Europa, los más conocidos son los que se dan en Francia. También en Portugal, por ejemplo, hubo juicios bastante importantes, bueno, en los que se llega a quemar a templarios en la hoguera. Sí, el maestre Jacques de Muguet también es ejecutado. Bueno, acusaciones de herejía, de sodomía, un delito que muchas veces del que casi se acusaba, digamos, de oficio, ¿no? Cuando se daban este tipo de procesos como una forma de deslegitimar totalmente al acusado. Uh-huh. Todo esto en 1305. La orden se disuelve definitivamente y sus posesiones pasan a manos de pues los reyes franceses, por ejemplo, las posesiones en Francia, a manos del papado, las posesiones italianas, y luego, por ejemplo, en la península ibérica, sus posesiones pasan a manos de la Orden de San Juan, otra orden militar mucho más dada a colaborar con el poder, digamos, sí, mucho más, digamos, más fácil de controlar por parte de las monarquías, ¿no? Al menos esta era la idea que teníamos hasta hace poco, porque hace poco se encontró un texto del siglo XVII que recogía el pergamino de Chinon, que se llama Chinon, es una pequeña ciudad francesa, ¿no? Donde se descubre que todo el proceso de juicio a los templarios duró mucho más de lo que creíamos, y que de hecho en 1308 Clemente V, el Papa, llegó incluso a restituir a los templarios sus posesiones, aunque en 1312, bueno, parece que tras un proceso largo de juicio, intervenciones de la monarquía francesa, pues se arrepiente y definitivamente condena a los templarios y retira sus tierras, ¿no? Para que veamos que estos procesos muchas veces son mucho más complejos de lo que pensamos, y sobre todo que tenemos documentos que son en los que basamos nuestras reflexiones, ¿no? Y de repente, pues lo que te comentaba antes con lo del Qumran o con este pergamino de Chinon, aparece un documento que, bueno, o no teníamos muy bien controlado, o se había olvidado, o no conocíamos, y la historia cambia porque tenemos nueva información, nuevos datos con los que construir nuestro discurso histórico, nuestro relato histórico, que son expresiones que a mí no me gustan demasiado, porque al final lo que construimos con los documentos es conocimiento histórico. Conocimiento histórico, sí. O sea, pero no la historia tal como ocurrió o como la interpretación. La historia tal y como ocurrió es imposible de contar porque tampoco podemos contar las cosas tal y como ocurren hoy en día. Es decir, me explico. Explícame eso porque eso es interesante. Me explico. Una noticia no se cuenta tal cual ocurrió. Es decir, cuando hablamos del robo de un banco, no podemos conocer todos los detalles que ocurrieron. No podemos conocer a qué temperatura estaba en la oficina, no podemos, seguramente no podemos conocer todos los pensamientos que pasaron por la cabeza del ladrón, no podemos conocer todas las sensaciones que vivió el director del banco ese día. Es decir, al final lo que podemos contar, lo que podemos reconstruir es aquello que aparece en las fuentes. Es decir, si estuviéramos estudiando el robo de un banco, pues seguramente lo que tendríamos son las declaraciones del director del banco a la policía, por poner un ejemplo. A partir de esa información sí que podemos reconstruir más o menos los hechos, podemos reconstruir una interpretación de lo que pasó, podemos, sabiendo que quizá el director del banco esté asustado y mienta en ciertos puntos, pues podemos ver cuáles son los problemas de esa fuente a la hora de
darnos a conocer todos los datos, pero no podemos reconstruir como si fuera una instantánea una del fotografía, momento. ¿no? Del momento. No lo podemos reconstruir. Lo que podemos construir a partir de los datos son muchos de los aspectos que se produjeron a lo largo de ese proceso.